he estado trabajando durante los últimos 3 años. Deberían haber sido quizás los últimos 4 años, pero la pandemia, un poco como a todos, ¿no? Interfirió un poco este proceso. ¿Ya? Mi intención de esta presentación es poder compartir algunas reflexiones con respecto a un proyecto, ¿cierto? Que yo implementé hace los últimos 3 años, ¿ya? Que tiene que ver con la colaboración docente, ¿ya? Entonces, en la presentación voy a ir dando cierta contextualización, ¿cierto? Algunas, digamos, información de respaldo a qué vamos a entender por la colaboración. Esa va a ser la primera parte de la presentación y en la segunda parte de la presentación voy a tratar de compartir quizás algunos resultados que hasta el momento, ¿cierto? He podido ir sistematizando y analizando de este trabajo. ¿Ya? Bueno, el título de la presentación se llama así, Fomentando una cultura de colaboración escolar, el caso de las comunidades profesionales de aprendizaje, y ahí voy a explicar exactamente quizás por qué ese caso, digamos, ¿ya? Como decía Lilian, yo soy académico del Departamento de Fundamento de la Pedagogía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y ahí está mi correo también electrónico en caso que en algún momento quieran contactarme. También está la información en la página web del núcleo mensual. Muy bien. ¿Y te inscribiste antes, no? Aquí está un poco las temáticas, lo que yo les comentaba, lo que quiero ir, digamos, comentando en esta presentación, ¿cierto? La idea es reflexionar un poco sobre las características del trabajo docente. Desde ahí vamos a ir hablando de qué entendemos por la cultura organizacional, específicamente la cultura escolar y qué explica esa manera en que funcionamos. Y ahí también ir, digamos, presentando este concepto que cada vez es más requerido, ¿cierto?, en las comunidades escolares, que es tratar de trabajar de forma colaborativa, ¿ya? Entonces ahí voy a mostrarle algunas teorías, ¿cierto?, algunos trabajos que son bastante clásicos al respecto y en la segunda parte, como les decía, me interesa en este ámbito, ¿cierto?, compartir algunas cosas que he venido haciendo en el último tiempo, ¿ya? Entonces, para comenzar, les voy a compartir este ejercicio, ¿ya? No quiero que ustedes hagan, digamos, este trabajo, ¿ya? Pero sí comentarles. Esta es una actividad que yo hago cuando hablo de esta temática con mis estudiantes de posgrado, ¿ya? Y empiezo una clase pidiéndoles que visualicen y que hagan un dibujo, ¿ya? Un dibujo que represente de alguna manera el trabajo del docente en la escuela, ¿ya? Esto tiene que ver con una, digamos, metodología de investigación que se llaman imaginarios, ¿ya? Yo no trabajo en eso, pero tengo colegas que trabajan, y un poco lo que busca estos imaginarios es que tratar de representar, ¿cierto? Valores, creencias, símbolos, ¿cierto? Y que representen de alguna manera la realidad, ¿ya? Entonces, un poco yo uso esa aproximación a la investigación para poder entender cómo, digamos, en este caso mi estudiante visualiza este trabajo del docente. Y quizás ustedes también pueden hacerlo, no en el sentido de hacer el dibujo, pero sí visualizar, de acuerdo a esa, digamos, solicitud que aparece ahí en la pantalla, ¿cierto? Esta imagen que representa al docente. Entonces ustedes podrían visualizar ese docente y cómo trabaja en su escuela, ¿ya? Lo que sí voy a hacer, voy a compartirle algunos resultados de esto. Estos son algunos dibujos que mis estudiantes producen, ¿cierto? Cuando yo les pido hacer esta actividad, ¿ya? Y probablemente quizás esa visualización que ustedes hicieron quizás coincide más o menos con esto, ¿ya? Pero estas son las típicas imágenes donde está, ¿cierto? En el caso la maestra y su estudiante, o un dibujo quizás más conceptual, ¿cierto? Pero un poco simboliza lo mismo. Y aquí este dibujo, ¿cierto? Donde está la profesora, me imagino que es la que está atrás con el grupo de estudiantes también y tiene esta cosa de un corazón que representa quizás el cariño, el amor, ¿cierto? Que está vinculado con el trabajo docente. Eh, este mismo ejercicio yo lo hice durante la pandemia. Es interesante el resultado, miren. Un poco lo que simboliza la imagen es más o menos parecida a la otra, que es más o menos la clásica,
pero aquí en realidad en vez del docente en la sala de clase era el docente con una pantalla. Pero de alguna manera se repetía lo mismo, está el docente con las pantallas con sus estudiantes más o menos. Es interesante este cambio, esta situación contextual que de alguna manera modificaba ese trabajo del docente. Bueno, un poco siguiendo con esa misma lógica, eh, hice una búsqueda de imágenes, ¿ya? Imágenes del docente, ¿cierto? Usando el Google, ¿cierto? Y búsqueda de imágenes. Entonces, si uno puede hacer el ejercicio, después que ustedes quizás lo quieren hacer, uno escribe docente, ¿cierto? Y pone, ¿cierto? Buscar imágenes solamente. Las imágenes que me entrega Google son más o menos estas, que son parecidas a las que dibujan mis estudiantes. Si se fijan, docente, la pizarra y su estudiante. ¿Ya? Un poco por qué porque hacia dónde quiero ir con esto, ¿ya? Si se fijan, esta imagen que está aquí abajito es la número 31. O sea, si yo voy viendo las imágenes que aparecen, la número 31 es una imagen donde aparece un equipo, ¿cierto?, de profesionales, me imagino que son profesores, la mayoría, y que están interactuando entre ellos, entre pares. O sea, las primeras 30 imágenes eran docente y estudiante, ¿ya? Hice el mismo ejercicio, pero con otras profesiones. ¿Ya? Por ejemplo, un médico. Y las primeras imágenes son más o menos estas, ¿ya? Obviamente el médico trabaja para un paciente, ¿ya? Pero ¿a dónde yo quiero ir con esta, digamos, reflexión? Si se fijan, aparecen imágenes principalmente de médicos, ¿cierto? Con otros profesionales, donde eventualmente van interactuando y su trabajo depende mucho de esa interacción, ¿ya? Esta imagen del médico solo en realidad no era la primera que aparecía, ¿ya? La tuve que buscar. Y siguiendo la misma, digamos, lógica con otras profesiones, como por ejemplo ingeniero, es un poco lo mismo, ¿cierto? Vamos viendo que son profesionales que la naturaleza de su trabajo responde de esa interacción con otros pares profesionales o quizás profesionales de otras profesiones. En caso de los abogados, un poco la misma cosa. ¿Ya? La verdad que los abogados también aparecían imágenes solas, algunas de ellas, pero habían varias que eran como equipos de trabajo. Ya, para seguir y un poco con la misma lógica, dije voy a tratar de trabajar ahora en la modernidad, ¿cierto? Utilizando inteligencia artificial y también le pedí al chat GTP que haga imágenes. Porque un poco siguiendo esta lógica que yo les preguntaba al inicio, esta cosa del imaginario, se supone que el chat GTP es una plataforma, ¿cierto? Una maquinaria, ¿cierto? Computacional que registra toda la información que hay en Internet y genera, digamos, un resultado. Que es un poco la misma lógica que sigue esta cosa del imaginario. Y si uno hace un poco el mismo ejercicio, yo le pregunto aquí, visualiza y dibuja una imagen que represente el trabajo de un médico. Y aparece el médico con sus colegas, ¿ya? Una enfermera, quizás hay alguien de un laboratorio, no sé. Una ingeniera, ¿cierto? De una empresa de innovación. Y aparece ahí, ¿cierto? La ingeniera con algunos otros, digamos, personas trabajando. Y este es el caso del profesor, que es como la misma imagen que está dibujada, ¿cierto? En este caso por mi estudiante. Está el profesor, la pizarra, su estudiante. Bueno, ¿hacia dónde voy con esto? Y un poco reflexionar con respecto a las características, ¿cierto? A la naturaleza quizás de la profesión. ¿Será que la profesión docente será por naturaleza, una carrera, una profesión que es solitaria? ¿Ya? ¿Y de dónde viene esto? ¿Ya? ¿Por qué puede ser así? Y una razón, ¿cierto? Que explica esto es un poco la manera en que normalmente se acostumbra a trabajar. Aquí yo les puse una cita, es una cita directa de un trabajo de Susan Rosenhut, ¿ya? Donde se analiza de alguna manera las características de ese trabajo, ¿cierto? Del docente, ¿ya? Esta investigación de Susan Rosenholz, que ella es una investigadora de Suiza, ¿ya? O sea, está hecho en el contexto europeo, ¿ya? Eh, Describía este trabajo de esta manera, dice,
La mayoría de las escuelas se caracterizan por condiciones de trabajo aisladas, donde los docentes raramente se ven o escuchan enseñar entre sí. Existen escasas oportunidades para comunicar asuntos relacionados con pedagogía o de solicitar u ofrecer asesoramiento y o asistencia profesional entre pares. El aislamiento profesional ocurre en parte porque el actuar de los docentes obedece a la necesidad de proteger su autoestima y evitar situaciones ambiguas que pueda dar pie a sacar conclusiones respecto a la práctica docente que sea considerada como no adecuada. ¿Ya? Como les decía, ella es una investigadora de Suiza. Este es un trabajo que fue desarrollado durante la época o la década del 90. O sea, no es un trabajo, digamos, muy nuevo, pero que eventualmente quizá uno podría decir, bueno, yo he visto digamos, característica o esta circunstancia que escribe, que es replicado quizá en nuestro contexto. ¿Ya? O sea, aquí interesante, esto es un contexto europeo donde nosotros podríamos pensar un país, digamos, Suiza, un país desarrollado, donde quizás pensaríamos que las prácticas docentes son mucho más, digamos, quizás evolucionadas con las que tenemos nosotros. Bueno, yo creo que por lo menos en digamos, característica, muy parecido quizá a contextos que nosotros eventualmente hemos experimentado. Bueno, y entonces sigo con la reflexión de, ¿será que este es el contexto? Digamos, esta es la naturaleza de la profesión y por qué de alguna manera ocurre esto, ¿ya? Y un poco lo que nos dicen los investigadores que trabajan en este ámbito, esto de alguna manera se explica por una cosa cultural, ¿ya? Ahí vemos dos imágenes, ¿ya? Y si yo les pregunto a ustedes, el año nuevo, o cómo ustedes celebran el año nuevo, ¿ya? ¿Con cuál de las dos imágenes ustedes se podrían, digamos, relacionar más con respecto a esa celebración, a esa festividad? ¿Ya? Y probablemente, mirando aquí los asistentes, los apellidos de los asistentes, probablemente la gran mayoría va a representarte o se va a representar por la imagen donde aparecen estos fuegos artificiales, ¿cierto? El año nuevo es una festividad, ¿cierto? Fin de año, a veces se tiran fuegos artificiales y prácticamente nadie, si no nadie, se va a reflejar en esa festividad con esta imagen, ¿cierto? Que está en la parte derecha de la pantalla, ¿ya? Donde hay personas vestidas de rojo, donde hay un dragón, ¿cierto? Donde eventualmente lo podemos relacionar con una festividad o la manera en que se celebra esta festividad en China, ¿ya? De hecho, el Año Nuevo chino no se celebra el 31 de diciembre, se celebran. De hecho, creo que el día nunca es exactamente el mismo año tras año, va cambiando un poquito, ¿ya? Bueno, ¿por qué voy y explico esto? Porque tiene que ver con este concepto de cultura, ¿ya? Nosotros celebramos de alguna manera, en este caso, la festividad, una cosa cultural solamente, ¿ya? Si hubiésemos nacido en China, probablemente lo celebraríamos como lo celebran los chinos. Y los chinos sabemos que son muchos también. O sea, no es que seamos un caso, digamos, o ellos sean un caso extraño, ¿ya? Allá se celebra así porque culturalmente siempre se ha hecho así. En términos del concepto de cultura, esto se relaciona con las creencias, ¿cierto? Las creencias de las personas y esas creencias se caracterizan por esta condición tradicional, ¿ya? Yo creo que la festividad es un buen ejemplo porque es una cosa súper tradicional. Así lo hemos hecho siempre, ¿ya? Y no lo cuestionamos mucho. Es arbitrario, porque ocurre donde ocurre y de alguna manera siempre ha sido así o históricamente ha sido así, ¿ya? En ese sentido, la cultura está determinada por estas condiciones, ¿cierto? Por el contexto. ¿Ya? Dependiendo de donde yo esté, donde yo nací probablemente, es la manera en que yo voy a ir desarrollando este set de creencias, ¿ya? Y estas tradiciones. Bueno, un poco esta misma lógica es la que prima cuando nosotros pensamos en el desarrollo de culturas, ¿cierto? Organizacionales, en términos de cómo, cuál es la naturaleza del trabajo de los docentes. Voy a avanzar aquí. Entonces, históricamente, nos ha pasado, ¿cierto?, en las organizaciones escolares que estamos, ¿cierto?, en esta, digamos, transición entre el trabajo más aislado
o el trabajo más colaborativo, que como les decía, últimamente estamos llamados quizás a ir avanzando desde la parte más individualista a lo colaborativo. Pero para poder hacer esto, digamos, quizás de manera más efectiva posible, es bueno entender por qué eventualmente, históricamente, estas culturas más individualistas han sido difíciles, digamos, de dejar atrás. Michael Fullan y Andy Hargreaves, en un libro que les voy a mostrar en un momentito, hacen un análisis al respecto que me parece que es bien acertado. Y ellos aquí identifican cuatro elementos que de alguna manera favorecen el desarrollo más aislado de los docentes, ¿ya? Y un elemento es como bien, digamos, quizás estructural, ¿ya? Que es la parte de la arquitectura, la manera en que están hechas las escuelas, ¿ya? Un poco la manera, la conformación de una escuela, de alguna manera va promoviendo ese trabajo más aislado del docente, ¿ya? Solo el hecho de que tenga su sala de clase, ¿cierto? Y con su estudiante, y que eventualmente cuando empieza la clase cierra la puerta y trabaja con su estudiante, ya genera barreras, digamos, que son físicas para poder interactuar con otros pares. Hay algunas soluciones quizás arquitectónicas que tratan de abordar esto, ¿ya? De hecho, eh, yo he visto em, organizaciones educacionales que son súper transparentes, ¿cierto? Salas de clase que son casi puros vidrios, ¿ya? Y uno podría ahí entrar a discutir si es que eso es lo más adecuado, ¿cierto? Desde el punto de vista pedagógico, porque en realidad sabemos que quizá una sala de clase que es transparente quizás no va a favorecer a que los estudiantes se concentren y van a estar mirando quizás para otras cosas, no sé. Ya hay toda una discusión, pero lo que aquí quizás es importante notar es que hay situaciones quizás estructurales que hacen que el trabajo tienda a desarrollarse de forma aislada. Un segundo elemento, y ya que tiene que ver más con la forma de funcionar de esta organización, ¿ya? Es esta manera en que solemos, digamos, implementar estos procesos de evaluación, ¿ya? Y ahí dice evaluación y supervivencia, ¿ya? Muchas veces la evaluación, ¿cierto?, puede tener efectos sobre algunas compensaciones o quizás como bonos que puedan tener los docentes. Entonces, muchas veces estos procesos de evaluación, en la manera en que son implementados, no favorecen, ¿cierto?, una retroalimentación para el aprendizaje, ¿cierto? Como eventualmente nosotros como docentes lo sabemos hacer muy bien con nuestros estudiantes, pero eventualmente cuando los equipos, digamos, de gestión, ¿cierto? O quizás a nivel más macro, a nivel de políticas de Estado, esta evaluación involucra, ¿cierto?, algunas compensaciones. Bueno, ahí es otro tipo de juego y eventualmente el profesor no va a querer, ¿cierto?, verse expuesto a situaciones que eventualmente no maneja de la mejor manera, ¿ya? Y que sea mal evaluado, ¿ya? Entonces, se pierde esa, digamos, herramienta virtuosa de retroalimentar para vender cuando tenemos ese tipo de compensaciones asociadas a la evaluación. Y uno tiende más bien a trabajar de forma estratégica, ¿ya? Hay veces que la colaboración, ¿cierto? En términos más, digamos, de una organización escolar en específico, puede ser vista como supervisión. Es decir, viene mi jefe en espacios de colaboración, pero no me viene para ayudarme o para que trabajemos en conjunto, sino más bien viene a supervisar lo que estamos haciendo, ¿ya? Y ahí se pierde también esa posibilidad de quizás trabajar de forma más horizontal, ¿ya? Eh, un tercer elemento, ¿cierto? Que de alguna manera puede explicar estos elementos de trabajo más aislado, es la culpa y el perfeccionismo que de alguna manera caracteriza el trabajo docente, ¿ya? Muchas veces los docentes van generando expectativas que no son realistas, ¿ya? Con respecto a los avances que puedan tener sus estudiantes, ¿ya? Y aquí no es la idea eh, que promover quizás tener bajas expectativas. Las expectativas altas son súper importantes, ¿ya? Pero hay veces que esas expectativas son tan altas que el docente de alguna manera no ve que sus estudiantes avanzan de acuerdo a esas expectativas y se empieza a generar
algún tipo de nivel de frustración, ¿ya? A veces esas expectativas también tienen que ver con cómo nosotros establecemos metas, ¿ya? Eh, Esos límites o esas metas que se pudiesen lograr mal definidas también pueden generar procesos, digamos, de frustración al momento de darme cuenta que mis estudiantes no avanzan quizás a la rapidez que me hubiese gustado, ¿ya? Y también entender que el trabajo docente, y todos los que hemos hecho clase vivimos esto, ¿cierto? Es algo que nunca se da por terminado, ¿ya? O sea, no es que yo termino, ¿cierto? Y me voy del colegio y significa que ya me olvidé del trabajo y hasta el otro día que empiezo de nuevo. Muchas veces, ¿cierto? Uno se queda pensando en cómo va a ser una clase, llega a la casa a revisar algún material o revisar algún tipo de recurso en internet para poder utilizar, ¿cierto? En alguna clase que estoy planificando. Entonces, es un trabajo que es muy difícil, digamos, de desconectarse, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Problemas de presión y tiempo, ¿cierto? Em, Cada vez más, y esto no es digamos, una situación que pasa en Chile, yo creo que a nivel global, el aumento de requerimientos administrativos de alguna manera va quitando tiempo, ¿cierto? Para quizás el trabajo más importante, que es lo pedagógico, ¿ya? También va quitando tiempo para el trabajo o la interacción con pares, ¿ya? La verdad es que el tema del tiempo, y cuando yo a veces le pregunto a los docentes, bueno, ¿cuáles son los principales, digamos, limitaciones para colaborar? Yo creo que el principal factor, o está dentro del top 3 es la disponibilidad de tiempo, ¿ya? Y la verdad es que el tiempo siempre es un factor súper limitante, tanto para, si pensamos en la colaboración, pero para muchas otras cosas. Bueno, aquí son cuatro elementos que de alguna manera van explicando este elemento de por qué la profesión docente a veces se caracteriza por este trabajo más solitario. Y nosotros podríamos quizás pensar, bueno, esa es la naturaleza, ¿ya? Así ocurre, ¿ya? Es difícil cambiarlo. Y si es así, ¿por qué deberíamos cambiarlo? Bueno, aquí es importante entender de que hay diferentes, digamos, políticas de Estado e investigaciones que de alguna manera eh, concluyen de que la colaboración es importante porque de alguna manera promueve el mejoramiento escolar en términos, digamos, organizacionales, ¿ya? En el mismo sentido, ¿cierto? Estas culturas individualistas no le hacen bien, digamos, a la efectividad de los docentes, ¿ya? Y aquí Fulan y Hargreaves identifican, ¿cierto? Cuál es el efecto de promover, ¿cierto? Y generar, ¿cierto? Espacios sumamente individualistas, aislados, sobre el desempeño y el quehacer docente, ¿ya? ¿Qué pasa con esos docentes? ¿Ya? Primero, son docentes que tienden a ser todos bastante parecidos, ¿ya? Van perdiendo la efectividad. Son docentes que no quieren arriesgarse, no quieren, digamos, quizás hacer muchas innovaciones, ¿ya? Porque parte de eso también hace que yo pueda interferir o molestar o irritar a algún compañero, ¿ya? Y finalmente, el promover, ¿cierto? Estas culturas individualistas hacen que, en general, los maestros, los profesores, no se distingan por ser geniales, ¿cierto? O ser altamente efectivos, que es lo que uno quisiera, ¿cierto? Para su escuela. Entonces, de alguna manera, estos elementos, ¿cierto? Van promoviendo el tratar de dejar, ¿cierto? Este tipo de cultura organizacional y poder ir moviéndonos hacia esto que vamos a entender por eh, cultura de colaboración docente. En este libro, ¿cierto? Capital Profesional de Andy Hargreaves y Michael Fullan, para mí es uno de los mejores libros que existen sobre desarrollo profesional docente, ¿ya? Yo les recomiendo si les interesa un poco leer de este tema, creo que este es un muy buen, digamos, aproximación de hacia dónde o soluciones bien concretas que de alguna manera llaman a ir replanteando la manera en que nosotros vamos desarrollando la profesión docente. Y hay un capítulo, ¿cierto? Hay un capítulo específico que habla sobre la cultura y el desarrollo de las comunidades profesionales, ¿cierto? Que de alguna manera tienden a trabajar de forma más colaborativa. Ahora,
Muchas veces, cuando interactúo con docentes en respecto a esta temática, les pregunto, bueno, ¿en su escuela ustedes tienen espacios de colaboración? Y en general la respuesta es positiva, ¿ya? Todos entienden que de alguna manera se hace, se colabora. Ahora, el problema está en que esa colaboración puede tener muchas formas o muchos significados, ¿ya? Y ahí es importante también empezar a profundizar en, bueno, ¿qué vamos a entender por colaboración? ¿Ya? ¿Qué queremos lograr cuando colaboramos? ¿Ya? Y eso, aquí hay una, digamos, quizás tratar de conceptualizarlo. ¿Ya? Aquí hay dos, digamos, aproximaciones que hablan de esta colaboración dentro de un quizás espectro, un rango, ¿cierto? Desde el trabajo más independiente al trabajo más interdependiente, ¿ya? Donde yo de alguna manera mi trabajo no lo podría hacer si es que no trabajo específicamente con otra persona, ¿ya? Y ahí Little en 1990, ¿cierto? Hablaba de ese trabajo o manera en que puede ocurrir esta colaboración desde compartir ciertas anécdotas, situaciones que ocurren, hacia el trabajo en conjunto, ¿ya? Que es más interdependiente. Y en ese libro que yo le mostraba recién, también hay una clasificación donde habla del trabajo individual hasta el trabajo de comunidades profesionales de aprendizaje, que es hacia donde yo quiero dirigir, ¿cierto? Esta presentación, ¿ya? En términos, digamos, generales, podríamos definir la colaboración como esta interacción conjunta para ejecutar acciones necesarias para realizar la tarea compartida, ¿ya? Que un poco yo creo que refleja este concepto de interdependencia. Ahora, podemos todos quizás eh, coincidir de, bueno, hay que colaborar más, tenemos que avanzar hacia allá. Bueno, pero también la ley, digamos, el desarrollo de ley de desarrollo profesional docente también nos llama a hacerlo, ¿ya? O sea, aquí hay una, digamos, un mandato por ley que hay que moverse hacia allá, ¿ya? El artículo 11 de esta ley, ¿cierto? Que habla de la formación para el desarrollo profesional y mejora continua. En este artículo se habla de que la colaboración tiene que ocurrir en las escuelas, ¿ya? Y tiene que ocurrir con especial énfasis en la aplicación de técnicas colaborativas con otros docentes y profesionales, o sea, aquí también otros docentes y otros profesionales. Sabemos que en la escuela hay diferentes profesionales que están, digamos, participando del proyecto educativo, ¿ya? Y así como también esa colaboración tiene que servir para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias para la inclusión educativa. O sea, estamos, digamos, mandatados por ley, ¿cierto?, a poder crear esas instancias de colaboración, ¿ya? Entonces, sí que aún quizás no estamos tan claro de por qué deberíamos hacerlo, bueno, aquí hay una razón bien concreta, ¿cierto? Y que está sustentada en la legislación actual. Un poco a partir de esa, digamos, inquietud de entender cómo se desarrolla la colaboración, ¿ya? Entender, digamos, que hay una, digamos, legislación que la va promoviendo y que es una inquietud que de alguna manera existe en diferentes comunidades escolares. Yo planteé este proyecto, ¿cierto? Que les comentaba en un momento atrás, ¿cierto? Al inicio. Es un proyecto con financiación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la NID, ¿ya? Y que lo implementé durante el 2019 y 2023, entendiendo que la verdad que 2020 no se pudo hacer mucho porque estábamos los colegios en pandemia. Y este es un proyecto que requería, digamos, de alguna manera el trabajo presencial. Así que la gran parte del proyecto en realidad fue desarrollado a fines de 2021 hasta fines del año pasado. Y aquí lo que a mí me interesaba era ver cómo el trabajo, ¿cierto?, colaborativo desde una comunidad profesional de aprendizaje podía tener alguna implicancia en resultados académicos del estudiantado, ¿ya? Un poco la conceptualización de la colaboración yo la definí a partir de este modelo de colaboración que se llaman comunidades profesionales de aprendizaje. ¿Por qué? Porque, primero, por dos cosas en realidad yo elegí, porque hay diferentes quizás modelos de colaboración que uno pudiese tomar, ¿ya? Tomé este porque es un concepto que ha ido tomando bastante relevancia en nuestra, digamos, en nuestro país, en Chile, ¿ya? Y lo bueno de esto es que está bien desarrollado, hay mucho material. O sea, si uno dice, ya, yo quiero trabajar como una comunidad profesional de aprendizaje para fomentar la colaboración, voy a encontrar material, ¿ya? Y la definición me parece bastante adecuada
de acuerdo también a lo que pide la ley, ¿ya? Estas comunidades, ¿cierto? Son espacios donde los profesores trabajan colaborativamente, ¿cierto? En ciclos repetitivos de análisis colectivo, de investigación-acción, ¿cierto? Y que están siempre centrados hacia la mejora en los resultados académicos del estudiantado, ¿ya? Y también me interesaba ver, bueno, si implementamos esto, ¿cuáles pueden ser los efectos sobre algunos indicadores de comportamientos, creencias de los docentes? Y para eso utilicé el concepto de eficacia colectiva docente. ¿Ya? Es un concepto y que voy a desarrollar en un momento más, que ha ido tomando bastante relevancia porque se ha visto que tiene altas asociaciones con el desempeño académico del estudiantado, ¿ya? La eficacia colectiva docente un poco viene de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, ¿cierto? Y un poco se refiere a esa capacidad que tienen los docentes de organizarse y ejecutar acciones de forma conjunta que de alguna manera buscan lograr un determinado cierto nivel de desempeño, tanto del docente, pero también de los estudiantes. Bueno, voy a compartir aquí resultados y voy a tratar de quizá ir bien rápido, no me quiero quedar mucho en detalles aquí, pero un poco de resultados de este trabajo de los últimos 3 años, ¿ya? Voy a compartirle aquí resultados de 3 estudios que he logrado, digamos, desarrollar al alero de este proyecto, ¿ya? El primero buscaba entender las, digamos, formas de trabajo de profesorado desde esta mirada de las comunidades profesionales de aprendizaje, ¿ya? Entonces, em, lo que se hizo aquí fue utilizar, ¿cierto?, el marco de las comunidades profesionales de aprendizaje, ¿cierto? Entendiendo que es como una mirada quizás que promueve la colaboración, pero no solamente la colaboración, sino más bien en conformar una cultura de trabajo que genera espacios específicos, ¿cierto?, para la formación profesional docente, ¿ya? Una comunidad profesional de aprendizaje, de alguna manera, siempre está enfocada en resaltar la labor profesional de los profesores, ¿ya? Y reconocer esas capacidades. Bueno, para esto, ¿cierto? Nosotros utilizamos digamos, un modelo de comunidad profesional de aprendizaje propuesto por un autor, ¿cierto? Que trabaja mucho en esto, que es Richard Dufour. Y hicimos, digamos, un cuestionario, ¿cierto? Que se lo voy a detallar en un momento, pero en esto participaron 16 escuelas, 37 docentes y entre ellos también estaban parte del equipo de gestión de los establecimientos participantes. Y un poco lo que hicimos fue generar una especie de gradiente, ¿cierto? Entre las diferentes dimensiones que deberían ser promovidas al implementar una comunidad profesional de aprendizaje, desde, ¿cierto?, una cultura escolar vista como más tradicional hacia una cultura escolar que es más colaborativa, ¿ya? Y que de alguna manera quizás promueve los elementos que conforman una comunidad profesional de aprendizaje, ¿ya? De acuerdo a este, digamos, mirada de Dufour, esta transición desde conformar una cultura, ¿cierto?, escolar más tradicional hacia la cultura de comunidades profesionales de aprendizaje, se debería enfocar en estas 6 dimensiones, ¿ya? Que es establecer cuál es el propósito de la enseñanza, cómo usamos las evaluaciones, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando los estudiantes no progresan? ¿Cuáles son las características del trabajo docente? La cultura escolar en general y cómo nosotros ofrecemos diferentes instancias de desarrollo profesional docente, ¿ya? Y aquí un poco estaban digamos, los tipos, digamos, de enunciado que los docentes tenían que de alguna manera elegir. Tu escuela, ¿a cuál de estos dos enunciados se parece más? ¿Ya? Y esa era un poco la manera, la estrategia de recogida de información. Era un trabajo descriptivo, un poco lo que nos sirvió fue para entender quizás qué tan lejos o qué tan lejos o cercano estamos de este, digamos, ideal de comunidad profesional de aprendizaje, ¿ya? Y aquí un poco están los resultados generales descriptivos y habla de que hay algunas dimensiones, ¿ya? Que de alguna manera están bastante quizás desarrollada en términos de la colaboración bajo este modelo de comunidades profesionales de aprendizaje. ¿Ya? Específicamente, ¿cierto? La manera en que se utilizan las evaluaciones, ¿cierto? ¿Qué se hace cuando los estudiantes no progresan? Y
la cultura escolar son tres dimensiones, de acuerdo a la respuesta de estos profesores, que se acercan, ¿cierto?, quizás al ideal de esta comunidad profesional de aprendizaje. Hay otras dimensiones que quizás tienen que ser trabajadas, ¿ya? Como cómo entendemos la enseñanza, las características del trabajo docente y el desarrollo profesional docente, ¿ya? Em, Ahora, comparamos también, usando estos mismos datos, ¿cierto? La respuesta de los profesores y del equipo de gestión, ¿ya? Y ahí nos dimos cuenta que muchas veces pasa y eso también suele ocurrir, ¿ya? La expectativa, ¿cierto? O esas ideas que tienen los equipos de gestión con respecto a cómo se implementan estas instancias de colaboración difieren bastante con lo que perciben los docentes, ¿ya? Que eso, como decía, ocurre muchas veces miradas del equipo de gestión y cómo lo ven también en este caso los docentes, ¿ya? En este caso vemos que esta diferencia entre trabajar más desde la comunidad profesional de aprendizaje o la escuela tradicional, en el caso de los docentes no se encontraban diferencias. O sea, para ellos en realidad era bastante similar, a diferencia del equipo de gestión donde para ellos tenían una percepción de que se promovía mucho más esta mirada de trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, claramente aquí probablemente lo que hay que ir trabajando, ¿cierto? Como parte de las conclusiones de este, digamos, estudio es cómo íbamos disminuyendo esas brechas con respecto a la expectativa de los equipos de gestión que quizás tienen súper claro que hay que promover más la colaboración y cómo eso, digamos, es percibido o es, digamos, implementado efectivamente por los equipos, digamos, docentes, ¿ya? En términos del desarrollo profesional docente, quizás es importante tener nuevas miradas en relación a cómo estas capacitaciones que muchas veces se van promoviendo en la escuela, de alguna manera son bien evaluadas, ¿cierto? Bien recibidas por los equipos docentes, ¿ya? A veces quizás se requiere ir buscando alternativas que sean más atractivas y efectivas para el quehacer, digamos, de los docentes, ¿ya? En las condiciones de trabajo, ¿cierto? Quizás también, y esto se refiere quizás a las preguntas específicas que nosotros estuvimos, digamos, recogiendo en ese primer estudio. ¿Cómo se puede ir, digamos, promoviendo mejoras en las condiciones laborales del profesional docente? ¿Ya? O sea, situaciones más quizás motivantes, espacios, digamos, de conexión, no necesariamente tiene que ver quizás con mejores sueldos, porque eso quizás todos quisiéramos eso, pero no es muy posible, pero a veces hay soluciones solamente de ambiente laboral que van, digamos, y que mejoran las condiciones laborales, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto?, en cómo podemos ir avanzando esta visión quizás más renovada de la escuela, ¿ya? Eh, Son tres elementos que eventualmente hay que ir mirando al alero de lo que nosotros fuimos recogiendo en este primer estudio. Esta investigación la publicaron este año, ¿cierto? Si quieren quizás leerla completa, la pueden encontrar, ¿cierto?, en este, digamos, en revista, ¿ya? eh, en la revista colombiana de educación, ¿ya? O sea, si ustedes buscan revista colombiana de educación, el último número, ahí está ya publicado este trabajo. Segundo estudio, em, déjenme ver cómo, ya. Segundo estudio, miren, aquí yo me centré más en este indicador, ¿cierto? De la colaboración, ¿cierto? Y de cómo los profesores entienden por qué es importante colaborar, ¿ya? Y aquí se estudió la eficacia colectiva docente, ¿ya? Y yo les decía que este ha sido digamos, un indicador que ha ido tomando bastante relevancia últimamente, ¿ya? Porque se ha visto que los niveles de eficacia colectiva docente eventualmente explican muy bien el desempeño académico del estudiantado, ¿ya? E incluso hay investigaciones que dicen que la eficacia colectiva docente sobrepasa la explicación del desarrollo del rendimiento académico en relación a la situación socioeconómica de esos estudiantes. Entonces, al parecer puede ser digamos, indicador muy potente para poder tener un efecto sobre el desempeño de los estudiantes. Bueno, se supone, y esto es parte de la teoría y un poco lo que aporta este tipo de investigaciones, que el trabajo colaborativo
a través de las comunidades profesionales de aprendizaje podría tener un efecto sobre la eficacia colectiva docente, ¿ya? Y eso un poco también lo que movía parte de la investigación. Aquí hay una tablita que es un metaanálisis, ¿cierto? Metaanálisis es, digamos, un trabajo que recolecta muchas investigaciones y que de alguna manera muestra una relación entre la eficacia colectiva docente, ¿cierto? Y el desempeño académico en diferentes áreas, tanto matemáticas, lectura, escritura, inglés aquí o lenguaje, ¿ya? Y en todos los casos, ¿cierto? En este metaanálisis encontraban que la eficacia colectiva docente tenía o explicaba bien el desempeño en estas diferentes áreas. Un poco siguiendo esta lógica, nosotros recogimos información en el estudio de 172 docentes. Este fue un trabajo que hicimos con un estudiante de posgrado, ¿ya? De 72 escuelas a nivel país, ¿ya? Y utilizamos este instrumento, ¿cierto?, que recogía o trataba de medir la eficacia colectiva docente en base a dos dimensiones, ¿ya? Una hablaba de las habilidades docentes de grupo, ¿cierto? Entonces, cómo los docentes entienden que son capaces de trabajar de forma efectiva con sus pares y también cómo los docentes son capaces de abordar los desafíos que están implícitos en el contexto donde ellos están trabajando. ¿Qué encontramos? Bueno, un poco encontramos, aquí voy a ir mostrando aquí más o menos rápido esto. Encontramos resultados que confirman, digamos, la evidencia que existía, ¿ya? O sea, encontramos que la eficacia, que es esto que TSE es la eficacia colectiva docente, ¿cierto? La eficacia colectiva docente se correlacionaba significativamente con la efectividad de las escuelas. O sea, encontramos o confirmamos quizás eso que nos venían diciendo los otros estudios, ¿ya? Interesantemente también encontramos que esta correlación era inversa entre la eficacia colectiva docente y los niveles socioeconómicos de la escuela. Es decir, escuelas con mayores necesidades socioeconómicas tendrían a presentar docentes con menor eficacia colectiva docente. ¿Ya? Lo que es algo que eventualmente es interesante y que explica, y hay muchos estudios que sabemos que ocurren en Chile en relación a los niveles de segregación y cómo eso también de alguna manera afecta el desempeño académico de los estudiantes. Bueno, un poco con este set de datos también tratamos de generar una especie de modelo de regresión que explique el desempeño académico de los del estudiantado a partir del índice de efectividad escolar. Y ahí, interesantemente, a través de este modelo de regresiones jerárquico, em, el mejor modelo, ¿cierto? Que explicaba prácticamente un 13% de la varianza de la efectividad escolar, se componía con la situación socioeconómica de la escuela, pero con un solo indicador de digamos, de esta dimensión de eficacia colectiva docente. Deja fuera esa capacidad de los docentes de entender cómo el trabajo con sus pares puede generar un efecto, ¿ya? Lo que de alguna manera quizás puede interpretarse en relación a que quizás los docentes no ven que ese trabajo en conjunto finalmente puede generar un efecto significativo en su estudiante, ¿ya? Bueno, aquí hay un par de otras conclusiones que son importantes de considerar, ¿cierto? Em, bueno, lo que les decía, ¿cierto? Esto de eficacia escolar y contexto socioeconómico es algo que más o menos esperábamos, es confirmado en muchos estudios en realidad, no es algo nuevo, ¿ya? Aquí solamente venimos a confirmar eso que lo hemos visto en muchas investigaciones, ¿ya? Pero es interesante que la eficacia colectiva docente y el contexto socioeconómico sean elementos que estén significativamente relacionados. Em, en términos de desarrollo profesional, ¿cierto? Este, digamos, hallazgos nos podrían servir para definir ciertas necesidades de desarrollo profesional docente. Específicamente, como yo les decía, en este tema de cómo los docentes son capaces de entender que el trabajo en conjunto, ¿cierto? Puede tener implicancia en el desempeño académico de sus estudiantes. Ya, y con esto voy a ir terminando, ¿cierto? Me falta un par de cositas que quiero explicar, pero este es el último estudio que quiero y quizá para mí fue el más interesante de este proyecto, ¿ya? Donde de alguna manera se da cuenta del trabajo directo con los docentes, ¿ya? Aquí en el estudio nosotros trabajamos con varios colegios, voy a mostrar ahí el detalle, ¿ya? Y aquí lo que nos interesaba era ver cómo
el conformar esta comunidad profesional de aprendizaje, ¿ya? Y trabajar bajo este modelo podía tener efectos sobre algunos indicadores que ya les voy a mostrar. En esto participaron 9 colegios digamos, del Gran Concepción, ¿cierto? En diferentes comunas, ¿ya? Participaron en todo el proyecto más de 100 docentes, ¿cierto? Y hicimos muchas reuniones de trabajo durante ese 2 años y medio más o menos de trabajo, ¿ya? Y también fuimos mirando también el qué pasaba con los estudiantes, ¿ya? De esos docentes. Yo al inicio del proyecto les pedí que respondieran un cuestionario donde evaluaba diferentes elementos, tanto elementos de la colaboración, la autoeficacia y la eficacia colectiva docente, ¿ya? ¿Por qué me interesaba todo esto? eh, Recogimos esta información al inicio y al final del proyecto. Y lo que yo esperaría, o yo hubiese esperado, ¿cierto? Es que una vez que trabajamos, ¿cierto? Hicimos todas estas actividades que tenían que ver con el implementar una comunidad profesional de aprendizaje, pudiese tener algún efecto sobre algunos de estos indicadores. Ya les voy a mostrar los resultados. Un poco en qué consistía este trabajo. Hacía reuniones mensuales, ¿cierto? Con los equipos de profesores, ¿cierto? Reuniones súper ejecutivas, ojalá que fueran de 45 minutos, máximo 1 hora, ¿ya? Teníamos una agenda bien específica que trabajar, donde íbamos revisando objetivos específicos, ¿cierto? En base como a instrumentos que yo de alguna manera fui presentando al ir desarrollando el trabajo con los profesores, ¿ya? Aquí lo que se buscaba era promover la participación y reflexión principalmente, de acuerdo a las necesidades de cada establecimiento. Algunas de las temáticas que fueron trabajadas, ¿cierto? Era establecer expectativas para el trabajo colaborativo, ¿cierto? Protocolo para uso de datos, bueno, diferentes, como les decía, cada reunión, la idea es que tuviésemos alguna agenda muy precisa y de ir siendo trabajada y ir abordando esos elementos con herramientas específicas. Parte del material que fue desarrollado, ¿cierto? Está alojado en esta página, si ustedes quieren en algún momento ingresar, ¿cierto? Se llama Docentes Pro, ¿ya? Porque de alguna manera tiene que ver con el desarrollo profesional docente. Entonces, muchas de las cosas que están o fueron trabajadas en el proyecto los pueden encontrar acá. Si es que en algún momento les interesa, pueden ingresar. Hay algunas, delegamos de las herramientas que nosotros utilizábamos, ¿cierto? Como les decía, la idea era que en esos 45 minutos de trabajo pudiésemos lograr y sacar conclusiones de acuerdo a las necesidades de cada escuela. Bueno, ¿qué encontramos al finalizar el proyecto en relación a estos 3 indicadores? La verdad es que quizás no son los resultados que uno hubiese deseado, ¿ya? Porque en términos de impacto sobre los elementos de eficacia colectiva y autoeficacia, el trabajo bajo esta modalidad, ya que se logró implementar en estos 2 años, les decía, de trabajo, no tuvo un efecto significativo sobre ese set de creencias, ¿ya? Ahora sí se evidenciaron algunas diferencias en términos de qué entienden y cómo ejecutan la colaboración los equipos de profesores que participaron en el proyecto, lo que de alguna manera indica que el trabajar bajo esta idea de comunidades profesionales de aprendizaje puede ser positivo en términos de ordenar, ¿ya? La colaboración, ¿ya? Bueno, como conclusiones finales, ¿ya? Y yo puedo indicar que eventualmente el implementar esta comunidad profesional de aprendizaje eh, presentó estos efectos sobre estas prácticas colaborativas, pero el poder apelar, ¿cierto?, a este set de cambios de creencias, este cambio cultural que yo les mostraba en un momento de la presentación, eventualmente requiere quizás un trabajo mucho más intenso, ¿ya? Mucho más sostenido, ¿ya? Hay muchas quizás creencias que son difíciles de cambiar. Sabemos que el cambio cultural de una organización es muy desafiante, ¿ya? Y eventualmente requiere, como les decía, un trabajo más intenso. Eventualmente, y esto de acuerdo quizá a la conversación y a mi percepción del vincularme con estos equipos de trabajo, es muy importante promover ciertos espacios de trabajo colaborativo súper efectivos, ¿ya? En términos de tener focos muy específicos de las reuniones, de usar evidencias para poder tomar decisiones, ¿ya? Y evidencia no solo significa datos cuantitativos, ¿ya? O sea, todo el tipo de evidencia que nos permita ordenar la conversación, ¿ya? Tomar decisiones que sean sumamente concretas, ¿ya? Establecer metas realistas, ¿ya? Muchas veces la evidencia nos impone hacer cosas, pero la idea es que esas metas sean
bien específica, ¿ya? Porque si no, finalmente nos frustramos porque vemos que no logramos, digamos, cumplir las metas, ¿ya? Y bueno, ir sistematizando los avances y los resultados, porque eso de alguna manera nos permite seguir con el ciclo de la mejora. Bien, con eso termino. Creo que me pasé un poquito, lo siento, Lilian, pero traté de ir súper rápido. Ok, no te preocupes, Felipe. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es que súper interesante la temática que tú nos presentaste el día de hoy. Así que te agradezco por eso. Tenemos tiempo para poder conversar, compartir, preguntar lo que ustedes estimen conveniente, ¿cierto? De poder compartir acá con Felipe y discutir, porque tenemos aquí profesores, algunos directores, entonces es súper importante tener también su opinión al respecto, respecto de esta temática que los toca directamente, ¿no? Así que dejamos micrófonos abiertos, vamos. ¿Quién se atreve a comentar, Hola, a buenas. decirnos? Hola, Hola, mi nombre es Carolina Salinas y tengo dos preguntas. ya. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, me pareció súper interesante. Es un tema que no se estudia tanto, ¿ya? Eh, y una de mis preguntas tiene que ver con los factores que favorecían el desarrollo de la cultura, las culturas individualistas. Mencionaban, por ejemplo, algunos aspectos de arquitectura, ¿cierto? De evaluación de supervivencia, culpa y perfeccionamiento docente, Ujú, presión y tiempo. Pero me gustaría saber si en algún momento consideraron también dentro del tiempo, eh, el tiempo necesario para la generalización de los aprendizajes, porque tal vez eso también es algo que incide en esta cultura individualista que tenemos las y los docentes. ¿Ya? Esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver con el último estudio, consideraron el nivel socioeconómico. Eso era el nivel socioeconómico de estudiantes. Y sí. mi pregunta orientada, ¿consideraron en algún momento ver si es un factor que incide también en el aprendizaje, el nivel socioeconómico de las y los docentes? Porque yo dejé las aulas de colegio hace un par de años, pero sí recuerdo que eh, a- abuelo de pájaro, uno podía observar algunas diferencias entre los niveles socioeconómicos de docentes dependiendo de dónde trabajara, ¿ya? Eh, Hay ciertos colegios en los cuales se concentra un tipo de docente que viene de un estrato socioeconómico distinto, ¿ya? Ujú, Y que a veces no funcionan muy bien en ciertos colegios que tienen un nivel socioeconómico muy distinto al que ellos conocen. Entonces, no sé si eso lo ujú. consideraron en algún momento, lo sacaron, piensan considerarlo a futuro. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Ya. Carolina, la primera pregunta, no alcancé a entenderte bien el aprendizaje, el tiempo para el aprendizaje generalizado. La generalización del aprendizaje, claro. No solamente que aprendan en el momento, sino que eso después se lleva a la vida cotidiana. Eh, ya, no sé si te entendí. Pero, a ver, claro, hablamos de aprendizaje de los profesores, ¿cierto? O de los estudiantes. Mm, De estudiantes. Ya. Sí. No, ya. Sí, mira, bueno, esos tres elementos, esos cuatro elementos que yo hablaba de elementos contextuales que de alguna manera fomentan el trabajo individual, tiene que ver con la organización. ¿Ya? La verdad que no se mete mucho con qué pasa con el estudiantado. Lo que sí pasa es que el promover una cultura individual, ¿cierto?, genera docentes de ciertas características. Y esos docentes con esas características, eventualmente no son las que desearíamos, ¿cierto? Quizás tener en nuestra escuela, porque esas características no fomentan quizás un adecuado aprendizaje, ¿ya? No, vamos a decir, no son los docentes más efectivos, ¿ya? Eso es un poco lo que pasa, ¿ya? En términos de lo que tú comentabas de características socioeconómicas, es súper interesante esa pregunta y la verdad, yo creo que en Chile hay muy pocos estudios que yo creo que porque somos un país chico, ¿ya?
que de alguna manera analice las condiciones, no sé si decirles condiciones socioeconómicas de los docentes, ¿ya? Pero quizás los orígenes culturales de esos docentes, ¿ya? Sobre el efecto de los estudiantados, ¿ya? Bueno, respondo a tu pregunta y voy a comentar un poquito sobre eso. Claro, nosotros usamos el índice socioeconómico, el IBE, ¿cierto? De las escuelas que participaron, que habla de las condiciones, ¿cierto? De los estudiantes, ¿ya? Eso fue lo que relacionamos en este caso con la eficacia colectiva docente y encontramos esa correlación significativa e inversa, ¿ya? Em, yo trabajé por casi de año en el sistema escolar público de Estados Unidos, ¿ya? Como profesor bilingüe. Y ahí es súper interesante porque yo me fui a trabajar para allá porque tenía una alta población de inmigrantes, ¿ya? Y necesitaban gente que le enseñara a leer a estudiantes en español. Y ahí uno claramente, y parte, digamos, de esa lógica es, son inmigrantes, no son principalmente de México o Centroamérica, El Salvador, Panamá. Y hay estudios que de alguna manera vinculan la efectividad de los docentes cuando son de su misma cultura. Es decir, profesores mexicanos enseñándole a inmigrantes mexicanos son eventualmente mucho más efectivos que quizá un profesor norteamericano, aunque sea quizá hijo de inmigrante de una segunda, tercera generación, ¿cierto? Que le enseña a su estudiante inmigrante. Ahí sí hay un vínculo que es bastante, digamos, eh, eh, notorio entre ese efecto de la situación cultural del profesor y lo que pasa con el resultado académico de los estudiantes. Pero aquí en Chile, la verdad que no conozco ningún estudio donde saca ese vínculo. ¿Ya? Y yo creo que responde un poco también porque eh, somos un país pequeño, ya no tenemos una gran diversidad cultural. A excepción quizás de algunos estudios que eventualmente se hacen quizás con poblaciones ¿cierto? Quizás mapuche o de cultura indígena. Ok, gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Carolina, también por tus preguntas e intervenciones. ¿Alguien más quisiera compartirnos algo el día de hoy? Consultar a Felipe, aprovechar la instancia. Sí, yo quisiera comentar, Liliana, hola, buenas tardes. Hola, Buenas Felipe. tardes. Hola. Ujú. Voy a hablar tal vez un poco desde la realidad desde la problemática que se genera en las escuelas cuando planteamos el trabajo colaborativo. O sea, yo coincido contigo en la mirada, bueno, tú lo planteas desde el trabajo individual, desde ese paradigma al trabajo más colectivo democrático. Yo planteo, en el fondo es lo mismo, pero yo hablo o lo que planteamos los directivos es que es esencial para instalar un trabajo colaborativo, es generar las confianzas, eso es obvio. Y eso va a depender mucho del estilo de liderazgo de quienes están tomando decisiones. Si el que está tomando esas decisiones ejerce la autoridad, no en su sentido etimológico, de hecho la palabra autoridad viene del latín, ¿verdad? Y quiere decir hacer crecer. Si el director efectivamente hace crecer a sus colegas a partir de la confianza, a partir digamos, de realizar reuniones de reflexión pedagógica, pasar de reuniones monológicas a reuniones más dialógicas, en donde prime el disenso, porque yo creo que en educación el disenso es lo normal. Al contrario de lo que plantean muchos colegas directores, que en realidad una buena escuela es cuando todos están pensando igual. Yo no pienso lo mismo. Yo creo que una buena escuela es cuando todos piensan distinto, llegamos a un punto de acuerdo en base a la confianza y trabajamos todos en la misma tarea. Entonces, en el fondo, yo creo que para fomentar el trabajo colaborativo es fundamental el líder o los equipos de liderazgo, quienes están tomando decisiones, que abran esos espacios de comunicación, que los profesores puedan expresarse. También tomar algunas medidas concretas de tipo administrativa, porque bueno, tú lo mencionas ahí, hay un tema de gestión de tiempo y cuesta mucho el tema sobre todo en la educación pública, porque están los horarios, es muy rígido el sistema
de horas y calzar los horarios y generar horas lineales, porque con las horas lineales se facilita bastante el trabajo colaborativo, hay más espacio. Eso cuesta, pero es tarea de los directores, es tarea de los equipos directivos. Eso no hay que echar la culpa al sistema, hay que buscar la solución en el fondo, ¿sí? Y yo creo que cuando uno está en esa tarea no es fácil, como tú dices, este cambio de paradigma es un tránsito y de hecho ayer estuvimos con parte del equipo en una conferencia de Santos Guerra, aquí estuvo cerca en una escuela cercana. Y claro, pues, cuando hablamos de mejora todos nos imaginamos como que, o de cambio, todo tiene que ser de inmediato, y en realidad hay que gestionar pequeños detalles y eso irlo construyendo poco a poco y que la gente se vaya acostumbrando a este dinamismo, ¿verdad? Y yo creo que ese también es un camino para ir trabajando en el tema de abrir estos espacios para el trabajo colaborativo. Y lo último también es que los directores estamos muy poco acostumbrados a que nos critiquen. Y sí tenemos que aceptar críticas, sí tenemos que entender cuándo los colegas, porque el director es un profesor más, que está en otra función, no es un marciano, no es un extraterrestre, es un profesor en funciones distintas, con otras responsabilidades, por supuesto, pero es un profesor al fin y al cabo, y claro que tiene que entender que el error, porque nosotros decimos el error como oportunidad de aprendizaje, sí, porque los directores nos equivocamos todo el rato y tenemos que también ocupar no decir el error como oportunidad de aprendizaje como una mera idea, sino que es una práctica que cruza toda la educación, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, cuando yo creo que se van asentando esas miradas, claramente se va trabajando en esta idea de la colaboración. Pero obviamente es difícil llevarla, digamos, a la práctica por algunos aspectos, o es un desafío en el fondo, más que difícil, es un desafío. Eso es como un comentario general, en realidad no es ninguna pregunta. Y lo último, comentar que la colega comentaba algo del estudio acerca del nivel socioeconómico de los docentes. Yo creo que también hay un tema ahí, más que el nivel socioeconómico, y tú lo mencionas también, yo lo asocio con el capital cultural de los docentes. Mm. ¿Y a qué me refiero con eso? Que, pucha, yo no he hecho ningún estudio, pero en la práctica puedo decir que buena formación de pregrado de los docentes, generalmente buena eficiencia pedagógica. Mm. Entonces, eso quiere, incluso yo te puedo decir, buena formación escolar, enseñanza media, buena formación de pregrado, excelente profesor, eficiente. Y me preocupa lo que está pasando en las escuelas de educación en términos de... Entiendo que hay una política de fomentar el estudio o sea, que entren más estudiantes a pedagogía, pero también entiendo que se han relajado también las condiciones, las exigencias, y eso tiene un impacto negativo ¿en qué? En la lectura, por ejemplo. Yo soy profesor de lenguaje y de formación, estudié en la Universidad del Biobío en Chillán, estudié pedagogía en enseñanza media en castellano. Y yo siempre lo comento con los colegas y digo, un profesor, una de las tareas que tiene debe ser un buen lector de la realidad. Y para ser un buen lector de la realidad, uno, aparte de observarla, también tiene que leer, instruirse, por supuesto, porque cuando uno es un buen lector de la realidad, puede contextualizar mejor los objetivos de aprendizaje o los contenidos. Y eso sin duda facilita en el fondo los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, me preocupa eso, que las universidades están facilitando mucho la promoción, ¿cierto?, de estudiantes de pedagogía que nosotros lo hemos visto acá, recibimos bastante estudiantes, incluso estamos recibiendo harto de la Universidad de Concepción y vemos algunas falencias de formación, pero básicas. Y eso es un problema porque cuesta mucho corregirlas después. Si no se corrigen en el pregrado, va a costar mucho corregirlas después. Eso como comentario, ¿no? Así es que igual también solicitarle a Lilian que cuando existan otras actividades de MinSol también nos consideren. Y la escuela está disponible siempre para cualquier intervención que podamos trabajar y que nos pueda retribuir a ustedes o a nosotros. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias a ti, Fabricio, por este espacio y por abrirnos también, obviamente, la escuela, que en el fondo es nuestro laboratorio. Mm. Felipe. Sí, a ver, un comentario muy breve con respecto a lo que decía el director. A ver, a ver,
el trabajo en los 2 años con diferentes colegios, yo hubiese esperado quizá avanzar más rápido con los docentes, ¿ya? Y el trabajo, el implementar este trabajo colaborativo bajo una mirada, una metodología bien precisa, fue mucho más lento porque de alguna manera me fui topando con algunas de las cosas que decía aquí el director, ¿ya? eh, el tiempo siempre es un factor y no va, no, la verdad que nunca vamos a tener el tiempo que queremos. Eso va a ser, eso es un hecho, ¿ya? Y hay que buscar los espacios para que ocurran. De hecho, la ley nos dice que tenemos que dedicar tiempo para trabajo en equipo. Y aquí lo importante, y si quizás yo pudiese hacer una recomendación clave, es que el tiempo, poquito, sea utilizado de manera efectiva. Eso me costaba muchísimo, muchísimo, porque en general los docentes tienen muchas cosas que decir, quieren hablar de muchas cosas, y el centrarse en cosas muy específicas y llevarlo quizás directamente a la labor profesional, ¿cierto? A tomar decisiones basadas quizás en evidencias profesionales, el llegar a ese nivel, digamos, de precisión era algo que vi que costaba mucho. ¿Ya? O sea, pues a eso me refiero que me hubiese gustado quizás trabajar más rápido, pero poder establecer ese tono, digamos, de trabajo colaborativo en ese ambiente de espacio de colaboración, se dificultaba harto porque los docentes tienen una manera de actuar y de relacionarse que dificulta quizás esa mirada más como precisa de abordar desafíos. Exacto. Sí, eso, lo que tú dices es verdad, pues, bueno, luego de la pandemia también ha ocurrido mucho, pasa en la escuela, no creo que en esto nomás, que hay mucha necesidad de catarsis, de expresar lo que uno siente, y eso, claro, te distrae mucho. Sí. Y el problema es que el líder también tiene que abrir esos espacios, porque si tú te enfocas mucho en lo que, digamos, en el objetivo o en la eficiencia de lo que quieres hacer, igual pierdes la otra parte Claro. de expresión y de las confianzas en el fondo, que es Ujú. esencial para generar trabajo colaborativo. Sí, pero lo que tú dices es algo efectivo. Exacto. Miren, acá en el chat, Claudia Gutiérrez, ¿estás por ahí? Tenemos espacio para una pregunta más. Si quieres intervenir, ahora es el momento. Sí. Ok, No gracias. sé si aquí estoy, no sé si me escuchan. Sí. Sí, Sí, estoy aquí. ok. Hola, Hola. no sé si me escuchan. Sí, Sí, perfecto. Ah, ya, muchas gracias. Hola, soy Claudia Gutiérrez. Yo hablo desde la comuna de Cartagena. Soy profesora de escuela rural, de Escuela Carmen Romero Aguirre de Loabarca. Nosotros somos una escuela que estamos ahora en proceso de eh, adentrarnos en el plan de desarrollo profesional docente. Ujú. Estamos tratando de migrar de esta cultura individualista a una cultura colaborativa. Y respecto a esto es mi pregunta. Eh, ¿Cuánto tiempo, en su opinión, toma que una institución pueda migrar de esta idea de la cultura individualista a la cultura colaborativa, que se considere efectivo, que se considere apropiado de esperar? Nosotros tenemos una escuela que tiene harta resistencia al cambio, entonces queremos ver cuánto es lo que necesitamos nosotros darle a nuestros colegas para darnos entre nosotros para poder ser efectivos en esto. Esa es mi primera pregunta. Un tiempo estimado, digo. Mira, y, em, yo creo, más que quizás darte una fórmula, digamos, un número mágico, quizás compartir quizás un proceso, ¿ya? Entender que esto es un Ujú. proceso, ¿ya? Y yo creo que lo más, digamos, virtuoso dentro de nuestro, digamos, marco normativo es que ojalá ustedes puedan vincular ese proceso a marcos normativos y ustedes tienen un PME, ¿cierto? Un plan de mejoramiento. Y lo bueno de los PME en Chile, que les da tiempo, ¿ya? Los PME duran 3 4 años. Ese es un buen tiempo, ¿ya? Vincúlense con un PME, en el PME pongan, digamos, como acciones bien concretas
de que quieren trabajar digamos, en avanzar hacia el trabajo colaborativo, ojalá que puedan utilizar algún tipo de referente bien estructurado de cómo lo quieren hacer, ¿ya? Porque si no, finalmente se transforma en cualquier cosa. Y de una vez, dense ese tiempo de 3 a 4 años de avanzar hacia implementar espacios de trabajo colaborativo, ¿cierto? Que busquen, digamos, ir enfrentando desafíos que ustedes tengan en su colegio, ¿ya? Ya. Eh, Y bueno, eso es importante, no esperen a pasar que esto ocurra de un año para el otro. Si ustedes piensan, y esa es su expectativa, probablemente se van a ver frustrados. ya. Y ya, estoy hablaba de fórmulas mágicas. Yo sí le voy a pedir una fórmula mágica. Em, ¿Cuál cree usted que es una característica indispensable para que nosotros dentro de nuestra escuela podamos generar una cultura escolar colaborativa? Algo que no nos pudiese faltar. Sabemos que tenemos poco tiempo, que en general los profesores estamos. Yo soy profesora de lengua y literatura, de lenguaje y comunicación, cubro de quinto a octavo básico, tengo jefatura, tengo clases de orientación, el tiempo es acotado, pero algo que nos pudiese Sí. guiar y que nos dijera, por ejemplo, que con este elemento nosotros podemos caminar hacia lograr la cultura escolar colaborativa. Mira, quizás algo positivo que tienen ustedes, tú dijiste que eran en un colegio Rural. rural, por lo que Sí, yo asumo que es un colegio más o menos chiquitito. Muchas sí, veces tenemos los colegios 143 estudiantes, sí. Ya, a veces los colegios más pequeños, ¿cierto? Muchas veces los equipos son más pequeños y a veces más fácil manejarlos también, ¿ya? Yo creo que ese puede ser algo positivo. Lo que yo te diría es que primero traten de ordenarlo, o sea, que tengan los espacios adecuados, ¿cierto? Fijarse espacios de trabajo colaborativo y sacan la siguiente pregunta, es decir, bueno, ¿qué quieren ustedes lograr con ese espacio? ¿Ya? ¿Ustedes quieren avanzar digamos, la mejora de resultados de aprendizaje de sus estudiantes u otra cosa? ¿Ya? Generalmente las comunidades profesionales de aprendizaje buscan eso, buscan trabajar en resultados de aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Si eso es lo que ustedes quieren, bueno, fíjense en la meta y en base a esa meta que ustedes quieren, digamos, trabajar, establezcan ustedes cómo pueden, digamos, trabajar en conjunto. Y ahí es súper importante que ustedes sean los profesionales que de alguna manera traten de llegar a soluciones. ¿Ya? Muchas veces pasa que dependemos mucho de de contratar a algún asesor externo, de una capacitación, y aquí lo importante es que ustedes, de alguna manera, sean capaces de entender qué necesitan hacer y qué pueden hacer y qué van a hacer para poder llegar a abordar esas necesidades que ustedes identifican. ¿Ya? Y ojalá puedan ir registrando evidencia de que van avanzando. ¿Ya? De nuevo, el PME yo creo que es un buen instrumento porque les piden que ustedes hagan eso. ¿Ya? Ya, Entonces, en términos, digamos, de estructura, ese es un buen aliado, digamos. ok. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Muchas gracias por tu intervención. Gracias. Eh, sí, yo creo que tenemos para una más, si alguien quisiera compartirnos algo más, consultarnos respecto de esta temática que hoy Felipe nos conversó. Muy interesante. Me hace mucho sentido, Felipe, lo que ha comentado y lo que Fabricio también señaló, ¿no? El rol del director, lo cual también es clave en las escuelas. Uno lo pude ver también cuando fui profesora, mucho tiempo. Y ahí creo que es muy importante quién nos lidera. ¿Alguien más? Bueno, comentarles que la grabación de este coloquio va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, si lo quieren volver a ver. En el chat está ahí nuestro canal de YouTube para que nos sigan. Y ahí están también todos los coloquios anteriores, porque del año pasado que nosotros estamos con esta modalidad de coloquios, así que los invito a ver ahí todas las temáticas que ya hemos abordado. Y obviamente ya tenemos las bases de datos, sus correos, les vamos a ir informando nuestras próximas actividades, como les mencioné al principio, que sigan nuestras redes sociales porque ahí también van a ir encontrando información de todo lo que nosotros vamos desarrollando.
Si no hay más, yo voy a pedir los que están presentes, por favor, si es posible, puedan encender sus cámaras porque vamos a sacar una fotito. Por favor, gracias. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va. A otra. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias, agradezco enormemente su tiempo, sabemos que es acotado para todos, así es que los dejamos invitados para próximas instancias. Gracias, Felipe, por tu presentación y Gracias a recuerden todos por participar también. Sí. exacto. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, Chao, chao. Chao. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.